Disculpen, es la empleada doméstica. No sabe que no puede usar la puerta principal. Disculpen, es la empleada doméstica. No sabe que no puede usar la puerta principal. Esas palabras todavía resuenan en mis oídos como un eco que no puedo borrar. Me llamo Beatriz, tengo 62 años y esta es la historia de cómo el día que llegué del mercado con mis bolsas de mandado se convirtió en el día más humillante de mi vida y en el comienzo de la lección más dura que alguien puede aprender sobre el respeto y la gratitud. Mi historia comienza hace 35 años, cuando conocí a Guillermo. Yo trabajaba como secretaria en una oficina pequeña y él era contador en la misma empresa. Era un hombre bueno, trabajador, con sueños grandes y manos honestas. Nos enamoramos entre facturas y máquinas de escribir, entre cafés compartidos y almuerzos en el parque. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Mi vestido lo compré en una tienda de segunda mano y lo arreglé yo misma, sentada en la sala de la casa de mis padres, cosiendo hasta las 3 de la mañana. Guillermo usó el traje de su padre, ajustado en una sastrería del centro. No teníamos dinero, pero teníamos amor y esperanza. Recuerdo la noche de bodas en nuestro departamento rentado. Era un lugar pequeño, con las paredes manchadas de humedad y un colchón que rechinaba con cada movimiento. Guillermo me cargó para cruzar la puerta y casi nos caemos porque el marco estaba desnivelado. Reímos tanto que los vecinos tocaron la pared para que nos calláramos. Algún día te voy a comprar una casa grande, Beatriz. Una casa con jardín, con habitaciones para nuestros hijos, con una cocina enorme donde puedas hacer todas tus recetas, me prometió esa noche, abrazándome en ese colchón viejo. Yo le creí. Le creí porque cuando Guillermo prometía algo, lo cumplía. 2 años después nació Carolina, nuestra única hija. Fue un parto difícil, complicado. Los doctores dijeron que no podría tener más hijos después de ella. Lloré por los hermanos que Carolina nunca tendría, pero cuando la vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y sus puñitos apretados, supe que ella era todo lo que necesitábamos. Guillermo trabajaba día y noche. 2 empleos, a veces 3. Yo también trabajaba, y en las noches cuidaba niños de los vecinos para ganar extra. Ahorrábamos cada peso. Comíamos frijoles y arroz 6 días a la semana. No comprábamos ropa nueva. No íbamos al cine. Cada peso que entraba se iba a una cuenta de banco con un solo objetivo: la casa. Carolina creció viendo ese sacrificio. Creció sabiendo que cuando le decíamos no a un juguete, a un helado, a unas vacaciones, era porque estábamos ahorrando para algo más grande, para un futuro mejor, para esa casa que su papá me había prometido. Recuerdo una Navidad cuando Carolina tenía 8 años. Todos sus amiguitos de la escuela hablaban de sus regalos, sus bicicletas nuevas, sus muñecas importadas. Carolina llegó a casa llorando porque ella solo había recibido un cuaderno para colorear y una caja de crayones. «Mija, ¿sabes por qué no te compramos más juguetes?», le preguntó Guillermo, arrodillándose frente a ella. «Porque somos pobres», respondió mi niña entre sollozos. «No, mi amor, porque estamos ahorrando. Y algún día, cuando tengas tu propia casa, tu propia habitación grande y bonita, vas a entender que todo valió la pena». Carolina lo abrazó, y aunque siguió triste, creo que algo entendió ese día. Pasaron 15 años de trabajo duro, 15 años de sacrificios, y finalmente, cuando Carolina tenía 17 años, lo logramos. Compramos la casa. No era una mansión, pero era nuestra. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia, un jardín pequeño. En una colonia tranquila, con buenos vecinos, con escuelas cerca. El día que recibimos las llaves, Guillermo lloró. Mi esposo, ese hombre fuerte que nunca se quejaba, que trabajaba hasta que le doliera todo el cuerpo, lloró como un niño. Lo logramos, Beatriz. Lo logramos. Pusimos la casa a nombre de los 2.
50% Guillermo, 50% Beatriz. Así lo quisimos, porque todo lo habíamos construido juntos. Carolina estaba feliz. Por fin tenía su propia habitación. Ya no tenía que dormir en la sala cuando teníamos visitas. Ya no tenía que estudiar en la mesa del comedor con el ruido de la televisión de fondo. Tenía su espacio, su privacidad, su lugar en el mundo. La vida era buena. No perfecta, pero buena. Guillermo siguió trabajando, pero ya no 2 o 3 empleos, solo uno, con un horario decente. Yo también seguí trabajando, pero con menos presión. Los fines de semana cocinábamos juntos en esa cocina amplia que él me había prometido. Recibíamos amigos, celebrábamos cumpleaños. Carolina entró a la universidad, estudió administración de empresas. Era buena estudiante, responsable, cariñosa. Los domingos traía a sus amigas a comer y yo les preparaba mi mole especial. Guillermo las hacía reír con sus chistes malos. «Tu familia es tan bonita, Caro. ¡Qué suerte tienes!», le decían sus amigas. Y era verdad. Éramos afortunados. No teníamos dinero de sobra, pero teníamos amor. Teníamos respeto. Teníamos gratitud por lo que habíamos logrado. Fue en su último año de universidad cuando Carolina conoció a Sebastián. Me lo presentó un domingo. Era un chico guapo, alto, bien vestido. Llegó en un carro nuevo, con zapatos caros, con un reloj que probablemente costaba más que nuestros muebles de sala. «Mucho gusto, señora Beatriz, don Guillermo. Carolina me ha hablado mucho de ustedes». Fue cortés, educado, pero había algo en sus ojos, una manera de mirar nuestra casa, nuestros muebles, nuestra vida, que me incomodó. Era una mirada evaluadora, casi condescendiente. «¿A qué se dedican tus padres, Sebastián?», preguntó Guillermo mientras comíamos. «Mi padre tiene una constructora. Mi madre es diseñadora de interiores. Tengo 2 hermanos mayores que trabajan en el negocio familiar». «Qué bien. ¿Y tú qué planes tienes?» «Voy a trabajar con mi padre cuando me gradúe. Ya tengo mi puesto asegurado». Guillermo asintió. Yo vi la mirada de Carolina. Estaba enamorada, completamente enamorada. Sebastián empezó a venir seguido, siempre bien vestido, siempre con ese aire de superioridad sutil. A veces traía vino caro, que yo no sabía cómo servir. Hablaba de restaurantes que nunca habíamos visitado, de viajes a lugares que solo conocíamos por la televisión. Carolina empezó a cambiar, poco a poco. Empezó a vestirse diferente, más elegante, con ropa cara que yo sabía que Sebastián le compraba. Empezó a hablar diferente, usando palabras que sonaban sofisticadas, casi pretenciosas. Empezó a avergonzarse de cosas que antes no le importaban. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. «Sí, Sebastián es increíble. Su familia tiene tanto, tan diferente a la mía, ¿sabes?». Esa frase me dolió. Tan diferente a la mía. Como si su familia, como si nosotros, fuéramos algo de lo que tuviera que disculparse. Pero no dije nada. Pensé que era solo una fase, que el amor la tenía confundida, que pronto volvería a ser la Carolina de siempre. Se graduaron juntos. Guillermo y yo fuimos a la ceremonia. Nos sentamos entre los padres de Sebastián. El padre, don Arturo, era un hombre corpulento con traje italiano. La madre, doña Mirella, usaba joyas que brillaban más que las luces del auditorio. «Mucho gusto», les dije cuando nos presentamos. Doña Mirella me miró de arriba abajo, sonrió, pero fue una sonrisa fría. Igualmente. Eso fue todo. Durante toda la ceremonia no nos dirigieron la palabra. Hablaban entre ellos, con otros padres de familia que claramente eran de su misma clase social. Nosotros éramos invisibles. Después de la ceremonia, Carolina vino corriendo. «Mamá, papá, ¿vieron? Me gradué con honores». «Estamos muy orgullosos de ti, mi amor», dijo Guillermo abrazándola. Sebastián llegó detrás de ella. «Don Guillermo, señora Beatriz, mis padres van a hacer una cena para celebrar. Están invitados».
Fuimos a esa cena. Era en un restaurante carísimo, con manteles blancos y copas de cristal. No entendía ni la mitad de los platillos del menú. Guillermo pidió lo más simple que encontró. Yo lo mismo. Durante la cena, don Arturo habló de negocios, de inversiones, de propiedades. Guillermo y yo escuchábamos en silencio. No teníamos nada que aportar a esas conversaciones. Éramos espectadores en un mundo que no era el nuestro. Al final de la noche, cuando nos despedimos, doña Mireya le dijo algo a Carolina que alcancé a escuchar. Tu novio es encantador, hija, pero tienes que enseñarle a tus padres cómo comportarse en este tipo de lugares. Se nota que no están acostumbrados. Mi hija no respondió, solo asintió, avergonzada. Guillermo y yo nos fuimos a casa en silencio. En nuestro carro viejo, por calles que conocíamos de memoria, de vuelta a nuestra casa modesta pero llena de amor. ¿Escuchaste lo que dijo esa mujer?, me preguntó Guillermo cuando ya estábamos acostados. Sí. Carolina no dijo nada. Lo sé. ¿Crees que estamos perdiendo a nuestra hija, Beatriz? No supe qué responder, porque en el fondo yo también tenía ese miedo. 6 meses después, Carolina y Sebastián anunciaron su compromiso. La boda sería en un año, en un salón elegante, con 300 invitados. ¿Podemos ayudar con algo, mija?, pregunté. Carolina miró a Sebastián antes de responder. No, mamá. Los papás de Sebastián van a pagar todo. Ustedes solo tienen que venir. Solo tienen que venir. Otra vez esa frase, como si nuestra única función fuera aparecer, estar presentes, pero no participar realmente. Pero es tu boda, Carolina. Nosotros queremos... Mamá, por favor. Ya está todo arreglado. No quiero que te preocupes por nada. Guillermo intentó darle dinero para el vestido. Carolina lo rechazó. Papá, guarda tu dinero. Ya tengo vestido. Sebastián me lo regaló. Sebastián me lo regaló. No me lo compré. O lo elegimos juntos. Sebastián me lo regaló. Como si mi hija fuera una muñeca que él podía vestir a su antojo. La boda fue espectacular. Flores importadas, música en vivo, comida de lujo. Guillermo y yo nos sentamos en una mesa apartada, junto a unos tíos lejanos que Carolina apenas veía. La mesa de los padres de la novia estaba en otro lado, junto a los padres de Sebastián. Cuando llegó el momento del vals, Carolina bailó primero con don Arturo, después con Guillermo, pero el baile con su suegro fue largo, emotivo, con el fotógrafo tomando 1000 fotos. El baile con su papá fue rápido, mecánico, sin emoción. Vi a Guillermo limpiarse una lágrima cuando regresó a la mesa. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, solo me duele que ya no sea mi niñita. Pero no era solo eso. Era que nuestra niñita estaba eligiendo otra familia. Estaba dejándonos atrás. Después de la boda, Carolina y Sebastián se mudaron juntos. Don Arturo les regaló un departamento en una zona exclusiva. 3 habitaciones, 2 baños, balcón, estacionamiento privado. ¿Van a venir a visitarnos, mija?, le pregunté cuando fueron a enseñarnos fotos del lugar. Claro, mamá. Cuando esté todo decorado los invitamos. Pasaron 3 meses. No nos invitaron. Yo iba a visitarla cada 2 semanas. Llevaba comida casera, los platillos que le gustaban desde niña. Sebastián nunca estaba. Siempre tenía juntas o compromisos. Carolina recibía la comida con una sonrisa incómoda. Gracias, mamá, pero no tenías que molestarte. No es molestia, mi amor. Me gusta cocinar para ti. Un día llegué y Sebastián estaba ahí. Miró los contenedores con comida que yo traía. Señora Beatriz, Carolina y yo estamos tratando de comer más sano. Comida orgánica, preparada con ingredientes especiales. Tal vez podría, no sé, preguntarle a Carolina qué le gustaría antes de traer comida. Me quedé helada. Mi comida, la comida que había alimentado a mi hija toda su vida, ya no era suficientemente buena. Sebastián, empezó Carolina. No, está bien.
Solo digo que si van a cocinar para nosotros podríamos coordinar mejor. ¿No crees, amor? Carolina asintió sin mirarme a los ojos. No volví a llevar comida. Pasó un año. Guillermo empezó a sentirse mal. Cansancio constante, falta de aire, dolores en el pecho. Después de varios estudios, el diagnóstico llegó: insuficiencia cardíaca. El doctor dijo que era por años de trabajo excesivo, de estrés, de no cuidarse. Tiene que hacer reposo, don Guillermo. Nada de esfuerzos, nada de trabajar. Pero el reposo significaba no tener ingreso. Y aunque teníamos ahorros, no eran suficientes para mucho tiempo. Carolina vino a visitarnos cuando se enteró. Lloró, abrazó a su papá, le dijo que todo estaría bien. ¿Necesitan ayuda con algo?, preguntó. Estamos bien, mija, no te preocupes, dijo Guillermo. Pero no estábamos bien. Los medicamentos eran caros, las consultas constantes, los estudios de seguimiento. Nuestros ahorros se estaban acabando. 3 meses después, Guillermo tuvo un infarto. Masivo, fulminante. Lo llevamos al hospital, pero ya era tarde. Mi esposo, mi compañero de 35 años, el hombre que me prometió una casa y cumplió, se fue de mi lado en una cama de hospital, apretando mi mano hasta el último segundo. Cuida a Carolina, cuida nuestra casa. Te amo, Beatriz. Esas fueron sus últimas palabras. El funeral fue un viernes lluvioso. Carolina lloró sobre el ataúd de su padre. Sebastián estuvo ahí, serio, formal, pero sin lágrimas. Don Arturo y doña Mireya mandaron una corona de flores, pero no asistieron. Después del entierro en mi casa, Carolina me abrazó. Mamá, lo siento tanto. Siento no haber estado más presente. Siento no haber ayudado más. Está bien, mi amor. Tu papá entendía. Él solo quería que fueras feliz. ¿Vas a estar bien? ¿Necesitas algo? Voy a estar bien. Tengo la casa. Tengo mis ahorros. Tengo recuerdos de tu papá en cada rincón. Voy a estar bien. Carolina se fue con Sebastián, y yo me quedé sola en esa casa que Guillermo y yo construimos con tanto esfuerzo. Los primeros meses fueron horribles. La soledad era un peso que me aplastaba. Cada rincón me recordaba a Guillermo. Su taza de café en la alacena, su silla en la sala, su lado de la cama, siempre vacío. Carolina venía a visitarme una vez al mes, si acaso. Siempre con prisa, siempre con compromisos. Sebastián casi nunca la acompañaba. Pasó un año. Yo seguía trabajando medio tiempo, pero el dinero era ajustado. La pensión de Guillermo ayudaba, pero no era mucho. Los gastos de la casa, los servicios, los impuestos, todo seguía corriendo. Un día, Carolina llegó con Sebastián. Se veían serios. Mamá, tenemos algo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Sebastián tomó la palabra. Señora Beatriz, Carolina y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para usted sola, y honestamente, mantenerla debe ser costoso. ¿Me las arreglo? Sí, pero tenemos una propuesta. ¿Qué tal si nosotros nos mudamos aquí? Usted podría quedarse con una habitación, y nosotros usaríamos el resto de la casa. Así usted no estaría sola, y nosotros podríamos ayudarle con los gastos. Me quedé sin palabras. Es tu casa también, mija. Si quieren vivir aquí, podemos arreglarlo. Carolina sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. ¿En serio, mamá? En serio. Un mes después, Carolina y Sebastián se mudaron a mi casa. Bueno, a nuestra casa. Trajeron sus muebles, su decoración, sus cosas. Mi sala se llenó con un sofá moderno que no combinaba con nada. Mi comedor fue reemplazado por una mesa de vidrio. Mi cocina se llenó con aparatos caros que no sabía usar. Mamá, vamos a remodelar un poco. Nada drástico. Solo actualizar algunas cosas, dijo Carolina. Actualizar significó borrar casi todo rastro de Guillermo. Las fotos que teníamos en las paredes fueron reubicadas en mi habitación. Los muebles que habíamos comprado con tanto esfuerzo fueron donados. La casa dejó de ser mi hogar.
y se convirtió en la casa de ellos, donde yo era solo una inquilina. Sebastián empezó a traer trabajo a casa. Papeles, documentos, su laptop. Se apropiaba de la sala como si fuera su oficina personal. A veces traía a socios o clientes a reuniones improvisadas. Yo trataba de ser discreta. Me quedaba en mi habitación cuando había visitas. Cocinaba cuando ellos no estaban. Vivía como un fantasma en mi propia casa. ¿Has sentido alguna vez que eres invisible en tu propio hogar? Es un sentimiento horrible. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Un día, Sebastián me buscó. Señora Beatriz, necesito hacerle una pregunta. Esta casa está a nombre suyo y de don Guillermo, ¿verdad? Sí, 50% de cada uno. ¿Y cuando don Guillermo falleció, hubo un testamento? No, todo pasó automáticamente a mi nombre. Perfecto. Mire, Carolina y yo hemos estado pensando en hacer algunas remodelaciones grandes. Ampliar la cocina, remodelar los baños, tal vez agregar un segundo piso. Pero para pedir un préstamo al banco, necesitamos que la casa esté como garantía. ¿Un préstamo? Sí, no es mucho, solo para las mejoras. Y nosotros pagaríamos la mensualidad, obviamente. Usted no tendría que preocuparse por nada. No sé, Sebastián. Esta casa es el patrimonio de Carolina también. Es su futuro. Y si la remodelamos, su valor aumenta. Todo mundo gana. Carolina intervino. Mamá, por favor, es una oportunidad de mejorar la casa, de que no se vea tan vieja. Vieja. Mi casa era vieja. La casa que su padre y yo construimos con sacrificios era vieja, anticuada, vergonzosa. Déjenme pensarlo. Claro. Pero el banco necesita la respuesta pronto. La oferta del préstamo es por tiempo limitado. Durante una semana lo pensé. Consulté con una amiga que sabía de estas cosas. Ella me advirtió. Beatriz, ten cuidado. Si ponen la casa como garantía y no pagan el préstamo, el banco puede quedarse con ella. Pero Sebastián dice que ellos van a pagar. Lo dice ahora, pero las cosas pueden cambiar. No firmes nada sin entender completamente lo que estás firmando. Al final, le dije que no a Sebastián. Lo siento, pero no me siento cómoda poniendo la casa como garantía. Sebastián se puso furioso. ¿Sabe qué? No importa. Haremos las remodelaciones como podamos, pero sepa que está siendo egoísta. Está pensando solo en usted y no en el futuro de su hija. Después de eso, el ambiente en la casa cambió. Sebastián me hablaba con frialdad. Carolina evitaba estar a solas conmigo. Me sentía como una invasora en mi propia casa. Pasaron 6 meses más. Sebastián seguía trayendo trabajo a casa. Un martes por la mañana, salí temprano al mercado. Necesitaba verduras, frutas, cosas para la semana. Era un día normal, sin nada especial. Cuando regresé, cargando mis 3 bolsas del mercado, noté que había varios carros estacionados afuera de mi casa. Carros elegantes, nuevos, caros. Entré por la puerta principal como siempre hacía. Era mi casa, mi puerta, mi derecho. En la sala había 5 hombres en trajes de negocios. Tenían documentos sobre la mesa de vidrio que Sebastián había puesto. Había café servido en las tazas buenas que yo guardaba para ocasiones especiales. Sebastián estaba en medio, hablando, gesticulando, vendiendo algo. Todos voltearon a verme cuando entré con mis bolsas del mercado. Me quedé congelada. Nadie me había dicho que habría una reunión. Nadie me había avisado que tendríamos visitas. Yo estaba en pants viejos, con una blusa deslavada, sin maquillar, cargando bolsas de verduras. Sebastián me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Desprecio, vergüenza, rabia. Se puso de pie y caminó hacia mí con una sonrisa forzada. Entonces lo dijo, en voz alta, para que todos lo escucharan. Disculpen, caballeros, es la empleada doméstica. No sabe que no puede usar la puerta principal cuando tenemos visitas.
El mundo se detuvo. Los hombres me miraron, algunos con incomodidad, otros con esa mirada que te hace sentir pequeña, insignificante, invisible. Carolina estaba sentada en el sillón. La vi. Nuestros ojos se encontraron. Esperé que dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que le dijera a su esposo que yo era su madre, no la empleada. Pero no dijo nada. Se quedó sentada, en silencio, con la mirada baja, avergonzada de mí. La empleada doméstica. Sentí mis manos apretar las bolsas del mercado. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Sentí mi corazón romperse en 1000 pedazos, pero no grité. No lloré. No hice un escándalo. Porque en ese momento, con toda esa humillación cayéndome encima, recordé algo que Guillermo me decía siempre. La dignidad no la da nadie. La dignidad la llevas tú dentro. Así que solo asentí, como si de verdad fuera la empleada, como si tuviera que pedir perdón por existir en mi propia casa. Di media vuelta. Subí las escaleras a mi habitación, cerré la puerta, y solo entonces, solo cuando estuve segura de que nadie podía verme, dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por mi esposo que se mató trabajando para comprar esta casa. Lloré por mi hija que se quedó callada cuando su esposo me humilló. Lloré por todos los sacrificios que de repente no significaban nada. Pero sobre todo, lloré porque en ese momento entendí que había perdido a mi hija, completamente. Esa noche, cuando la reunión terminó y los hombres se fueron, Carolina tocó la puerta de mi habitación. Mamá, sobre lo de hoy. Estabas ahí, Carolina. Escuchaste lo que dijo tu esposo y no dijiste nada. Mamá, Sebastián estaba nervioso. Era una reunión importante. Esos hombres son inversionistas grandes. Él solo no quería que nada arruinara la reunión. ¿Y yo arruino las cosas? ¿Yo soy algo que hay que esconder? No digas eso. Es solo que tienes que entender. El mundo de Sebastián es diferente. Hay formas de hacer las cosas. ¿Y esas formas incluyen llamar empleada a tu madre? Carolina no respondió. Vete, por favor. Necesito estar sola. Mi hija salió sin decir nada más. La escuché bajar las escaleras. Escuché su voz mezclándose con la de Sebastián. Escuché sus risas y yo me quedé sola en mi habitación. En la habitación que antes era el cuarto de costura donde Guillermo y yo planeábamos el futuro. Ahora era solo mi escondite, mi celda. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, salí de la casa y fui con un abogado. El mismo notario que nos había ayudado a Guillermo y a mí cuando compramos la casa. Don Jesús, necesito revisar unos documentos. Le expliqué la situación. Todo. Desde que Carolina y Sebastián se mudaron hasta la humillación del día anterior. Don Jesús me escuchó con la paciencia de alguien que ha visto estas historias 1000 veces. Señora Beatriz, déjeme preguntarle algo. ¿Usted firmó algún documento dándoles poder legal sobre la casa? No. ¿Agregó el nombre de Sebastián a la escritura? No. ¿Firmó algún préstamo usando la casa como garantía? No. Me negué cuando me lo pidieron. Don Jesús asintió, abriendo un archivero viejo. Déjeme revisar su caso. Cuando don Guillermo falleció, todo pasó automáticamente a su nombre. La casa es 100% suya. Carolina no es copropietaria, solo heredera eventual cuando usted fallezca. ¿Está seguro? Completamente. Mire, aquí están los documentos. La casa está a su nombre, solo suyo. Usted es la única dueña legal. Sentí un alivio extraño, pero también una tristeza profunda, porque esa información que debía darme paz significaba que mi hija y su esposo vivían en mi casa sin ningún derecho legal. Eran técnicamente mis inquilinos, viviendo gratis, en mi propiedad. Don Jesús, ¿y si quisiera que se fueran? Es su casa, señora Beatriz. Puede pedirles que se vayan en cualquier momento. Aunque son familia, legalmente hablando, no tienen derecho a estar ahí sin su permiso.
Entiendo. Gracias. Salí del despacho con los documentos que probaban que la casa era mía, solo mía. Pero no sabía qué hacer con esa información, porque por más dolor que me causaban, eran mi hija y mi yerno. No podía simplemente echarlos a la calle. ¿O sí podía? Durante las siguientes semanas observé cómo Sebastián se movía por la casa como si fuera suya, cómo Carolina redecoraba sin preguntarme, cómo los dos hablaban de nuestra casa cuando conversaban con sus amigos. Observé cómo Sebastián traía más clientes a reuniones, cómo presumía su sala, su cocina, su jardín, cómo me ignoraba completamente cuando yo pasaba, como si realmente fuera la empleada invisible. Y observé algo más. Observé los papeles que Sebastián dejaba en la mesa. Facturas, estados de cuenta, documentos de negocios. Una noche, cuando ambos salieron a una cena, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé esos papeles. Lo que encontré me dejó helada. Sebastián tenía deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos sin pagar, facturas atrasadas, miles y miles de pesos en números rojos. Y había algo más, documentos de un abogado, un plan para declarar que Carolina era copropietaria de la casa por posesión de buena fe, al haber vivido ahí durante su infancia, un plan legal para quitarme mi casa. Mi propia hija estaba conspirando para robarme mi patrimonio. Tomé fotos de todo con mi celular. Cada documento, cada deuda, cada plan legal. Mis manos temblaban mientras lo hacía, pero no me detuve. Al día siguiente volví con don Jesús. «Mire esto». El abogado revisó las fotos con creciente preocupación. «Señora Beatriz, esto es muy serio. Su yerno está intentando cometer fraude. Estos documentos muestran que planea usar la casa como garantía para préstamos nuevos, pero no puede hacerlo sin su firma». «¿Y esto?», pregunté señalando el plan legal. «Esto es un argumento débil. Su hija no tiene derechos de propiedad sobre la casa solo por haber vivido ahí de niña. Pero el hecho de que lo estén intentando muestra sus intenciones. ¿Qué hago?». «Tiene varias opciones. Puede confrontarlos. Puede pedirles que se vayan, o puede esperar y ver si realmente intentan seguir adelante con estos planes, en cuyo caso tendría un caso legal muy fuerte contra ellos». Decidí esperar, pero también decidí protegerme. Don Jesús preparó documentos nuevos, reforzando mis derechos sobre la casa. Los firmé y los dejé registrados ante notario público. Pasaron 2 semanas. Sebastián siguió trayendo clientes a la casa, siguió ignorándome, siguió tratándome como la empleada invisible. Carolina seguía evitando hablar conmigo. Cuando coincidíamos en la cocina, intercambiábamos palabras corteses pero frías. Ya no éramos madre e hija, éramos extrañas viviendo bajo el mismo techo. Entonces sucedió. Un jueves por la tarde, tocaron la puerta. Abrí y encontré a 2 hombres en trajes formales. ¿La señora Beatriz Ramírez? Sí, soy yo. Somos del banco. Necesitamos hablar sobre un préstamo que se solicitó usando esta propiedad como garantía. Mi corazón se detuvo. Debe haber un error. Yo no he solicitado ningún préstamo. Los hombres intercambiaron miradas. El préstamo está a nombre del señor Sebastián Mora y la señora Carolina Ramírez de Mora. Ellos presentaron documentos indicando que son propietarios de esta casa. Eso es mentira. Esta casa es mía, solo mía. ¿Tiene usted documentos que lo prueben? Sí, pasen. Los hice pasar a la sala. Llamé a don Jesús por teléfono. Él llegó en 20 minutos con todos los documentos que probaban que la casa era mía. Los hombres del banco revisaron todo. Hay un problema serio aquí. Los documentos que el señor Mora presentó al banco son falsos. La casa no está a su nombre. Esto es fraude. En ese momento Sebastián y Carolina llegaron. Se quedaron congelados cuando vieron a los hombres del banco, a don Jesús, a mí, con todos los documentos sobre la mesa. ¿Qué
¿Qué está pasando?, preguntó Carolina. Uno de los hombres del banco se puso de pie. Señor Mora, presentó usted documentos falsos al banco indicando que es propietario de esta casa para obtener un préstamo de 800,000 pesos. Eso es fraude bancario y es un delito grave. El rostro de Sebastián perdió todo el color. Yo puedo explicar. No hay nada que explicar, intervino don Jesús. Intentó usted robar la casa de mi clienta mediante fraude. Los documentos lo prueban. Carolina me miró con ojos llenos de pánico. Mamá, yo no sabía. Sebastián me dijo que tú habías firmado, que habías aceptado. ¿En serio, Carolina? ¿En serio no sabías? ¿O simplemente no quisiste saber? Mi hija empezó a llorar. Los hombres del banco fueron claros. El préstamo estaba cancelado. Sebastián sería reportado a las autoridades y había más. Señor Mora, tenemos entendido que tiene usted múltiples préstamos sin pagar con nosotros y otros bancos. Este incidente ha activado cláusulas de vencimiento anticipado. Todas sus deudas deben pagarse inmediatamente o procederemos a embargo de sus bienes. Sebastián se desplomó en el sillón. Su imperio de mentiras se derrumbaba. Después de que los hombres del banco se fueron, don Jesús me miró. Señora Beatriz, ¿qué quiere hacer? Legalmente puede proceder contra ellos. Miré a mi hija. Estaba llorando, destrozada. Miré a Sebastián, que tenía la cabeza entre las manos. Quiero que se vayan. Hoy. Ahora. Mamá, por favor, suplicó Carolina. No, ya basta. Me llamó empleada en mi propia casa. Intentó robarme mi patrimonio. Y tú, Carolina, tú te quedaste callada cuando me humilló. Te quedaste callada cuando conspiraron contra mí. Ya no más. Pero mamá, no tenemos a dónde ir. Sebastián está en bancarrota. Nos van a embargar el departamento. No tenemos dinero. Eso no es mi problema. Debieron pensar en eso antes de intentar robarme. Don Jesús les dio 24 horas para desalojar. Por ley, era más que suficiente dado que no tenían ningún contrato de arrendamiento ni derechos sobre la propiedad. Esa noche, Carolina y Sebastián empacaron sus cosas. Los muebles modernos, la decoración cara, todo lo que habían traído. Lo cargaron en un camión de mudanzas que alguien les prestó. Carolina vino a mi habitación antes de irse. Mamá, sé que he sido horrible contigo. Sé que no te defendí cuando debía hacerlo. Sé que fui una mala hija. Pero por favor no me des la espalda. Quise abrazarla. Quise decirle que todo estaría bien. Pero algo en mí se había roto demasiado profundo. Carolina, siempre serás mi hija, pero necesito tiempo, mucho tiempo para sanar, para perdonar, para entender cómo llegamos aquí. ¿Me llamarás algún día? No sé, tal vez, pero ahora necesito que te vayas. Mi hija salió llorando. Escuché el camión de mudanzas alejarse. Escuché el silencio llenando la casa. Y por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar en mi propia casa. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba vacía, pero era mi vacío, mi silencio, mi paz. Poco a poco fui recuperando los espacios. Puse de vuelta las fotos de Guillermo. Recuperé mis muebles viejos que había guardado en la bodega. Pinté las paredes del color que a mí me gustaba. La casa volvió a ser mi hogar. Pasaron 2 meses sin noticias de Carolina. Luego 3. A veces me preguntaba cómo estaría, si tendría dónde vivir, si estaría bien. Entonces una tarde, alguien tocó mi puerta. Era mi hija, pero se veía diferente, más delgada, con ropa sencilla, sin maquillaje, humilde. Hola, mamá. Carolina, ¿puedo pasar? La dejé pasar. Nos sentamos en la sala, en mis sillones viejos pero cómodos. ¿Cómo has estado?, le pregunté. Mal. Sebastián y yo nos separamos. El banco embargó todo. Sus padres nos dieron la espalda cuando supieron del fraude. Estoy viviendo en un cuarto rentado. Trabajo en un call center. Lo siento. No lo sientas. Me lo merezco. Todo me lo merezco.
Carolina empezó a llorar. Mamá, lo siento. Siento todo. Siento haberme avergonzado de ti. Siento haberme quedado callada cuando Sebastián te llamó empleada. Siento haber conspirado para quitarte tu casa. Siento haber olvidado todo lo que tú y papá hicieron por mí. La escuché llorar. Parte de mí quería abrazarla, pero otra parte todavía dolía demasiado. Carolina, ¿sabes cuál fue la parte más dolorosa de todo? ¿Cuál? Que cuando Sebastián me humilló, cuando me llamó empleada frente a sus socios, tú estabas ahí y te quedaste callada. En ese momento perdí a mi hija, no por culpa de Sebastián, por culpa tuya. Lo sé y me va a doler toda la vida. Nos quedamos en silencio largo rato. ¿Por qué viniste hoy, Carolina? Porque quería que supieras que lo siento, porque quería decirte que ahora entiendo. Ahora que estoy viviendo en un cuarto pequeño, trabajando para pagar la renta, comiendo frijoles y arroz, ahora entiendo todo lo que ustedes hicieron por mí. Ahora valoro cada sacrificio que hicieron. Debiste valorarlo antes. Lo sé. Carolina se puso de pie para irse. Mamá, no vine a pedirte dinero ni un lugar donde quedarme. Solo vine a disculparme. Porque aunque nunca me perdones, necesitaba que supieras que lo siento, que todos los días me arrepiento, que daría lo que fuera por regresar el tiempo. La acompañé a la puerta. Antes de que se fuera la detuve. Carolina, ¿sí? Te perdono, pero el perdón no borra lo que pasó. No regresa el tiempo, no arregla todo mágicamente. Lo sé. Necesito tiempo todavía, mucho tiempo. Lo entiendo. Se fue. La vi alejarse por la calle, con paso lento, con hombros caídos, y algo en mí se suavizó un poco. Pasaron 6 meses más. Carolina me llamaba cada semana. Al principio las conversaciones eran cortas, incómodas, pero poco a poco fueron haciéndose más largas, más sinceras. Me contó cómo estaba reconstruyendo su vida. El trabajo en el call center la estaba ayudando a ahorrar. Estaba tomando cursos en línea para mejorar sus habilidades. Estaba aprendiendo el valor del dinero ganado con esfuerzo. ¿Sabes qué es lo más difícil, mamá?, me dijo una vez. ¿Qué? Darme cuenta de que Sebastián nunca me amó. Me amó a mí como símbolo de estatus. Me amó mientras tuve algo que ofrecerle. Cuando perdimos todo, me dejó. Así de simple. ¿Y cómo te sientes con eso? Libre. Por primera vez en años me siento libre, y sola, y asustada, pero también libre. 1 año después del día en que los eché de mi casa, Carolina vino a visitarme. Traía una bolsa con ingredientes. Mamá, ¿puedo cocinar contigo? Como antes, como cuando era niña. Cocinamos juntas ese día. Hicimos el mole especial que a Guillermo le encantaba. Carolina lloraba mientras pelaba los chiles. Extraño tanto a papá. Extraño cuando éramos felices en esta casa. Cuando no me importaba tener lo último en moda. Cuando solo me importaba estar con ustedes. Yo también extraño esos días, mi amor. ¿Crees que papá estaría decepcionado de mí? Tu papá te amaba incondicionalmente. Creo que estaría triste por las decisiones que tomaste, pero también estaría orgulloso de que estés tratando de enmendarlo. Comimos juntas ese día, en silencio, pero un silencio cómodo, un silencio que empezaba a sanar. Han pasado 2 años desde el día en que Sebastián me llamó empleada en mi propia casa. 2 años desde que mi hija se quedó callada mientras me humillaban. 2 años de dolor, de distancia, de aprendizaje. Carolina y yo nos vemos ahora cada semana. Nuestra relación no es la misma que antes. Tal vez nunca lo será. Pero es algo nuevo. Algo construido sobre la verdad y el respeto genuino. Ella sigue trabajando, ahorrando, creciendo. Está en terapia, trabajando en su autoestima y sus decisiones pasadas. Está aprendiendo a valorarse por quien es, no por lo que tiene. ¿Y Sebastián? Escuché que está trabajando en una empresa pequeña, viviendo con sus padres que finalmente accedieron a recibirlo después de que prometió cambiar.
No sé si cambió realmente. No me importa. Ya no es mi problema. Don Arturo perdió su empresa por los problemas legales y fiscales. La familia Mora ya no tiene el estatus que tenían. Aprendieron de la manera difícil que el dinero y el poder sin ética eventualmente se desmoronan. Yo sigo en mi casa, mi hogar, el lugar que Guillermo y yo construimos con amor y sacrificio. A veces me siento en el jardín y le hablo a mi esposo, contándole todo lo que pasó, todo lo que aprendí. Lo logramos, mi amor. Protegimos nuestra casa, protegimos nuestra dignidad, y aunque fue doloroso, nuestra hija está aprendiendo lo que realmente importa. La vida me enseñó que el respeto no se mendiga, se gana, que la dignidad no la da nadie, la llevas tú dentro, que el amor verdadero no humilla, no se avergüenza, no conspira, y me enseñó que a veces para salvar a alguien que amas, primero tienes que dejarlos caer, dejarlos sentir las consecuencias de sus acciones, dejarlos aprender las lecciones que la vida tiene que enseñarles. ¿Has tenido que elegir entre tu dignidad y tu familia? ¿Has tenido que dejar ir a alguien que amas para que aprendan su lección? ¿Has sido invisible en tu propia casa? Cuéntame tu historia en los comentarios. Escribe el nombre de tu ciudad y déjame saber que no estás sola. Porque al final, todas tenemos historias que contar. Todas hemos sido humilladas, ignoradas, menospreciadas. Pero también todas tenemos la fuerza para levantarnos, para defender lo nuestro, para decir, ya basta. Si esta historia te recordó tu propio valor, si te hizo sentir que no estás sola en tus batallas, compártela. A veces una historia así puede darle a alguien la fuerza que necesita para defender su dignidad. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría, que demostraron que la dignidad no tiene precio, que probaron que al final la vida siempre pone a cada quien en su lugar. Cada día una mujer, cada día una lección, cada día la prueba de que tu valor no lo determina quien te menosprecia. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para defender lo que es tuyo, para mantener tu dignidad sin importar quién te rodee, para recordar siempre que eres valiosa, importante, merecedora de respeto. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir invisible en tu propia vida. Tu casa es tu castillo. Tu dignidad es tu corona. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelos.